Entre palcos. Bueno, hemos hablado de moda, hemos hablado de cine, hemos hablado de música y ahora toca hablar de un tema que quizás sea un poquito Más escabroso. escabroso, que tiene sus luces, pero también tiene muchas sombras, y es el de la política dentro del fútbol. Claro, hemos comentado que un deporte tan masivo, con tanto seguidor y que tiene tanto alcance, pues llega a todos los rincones, ¿no? Y claro, eso también implica que haya gente a la que le pueda parecer muy interesante asociarse con un equipo o utilizar ciertas artimañas para lavar un poco la imagen. El Valencia y Peter Lim, ¿no? Cosas así. Bueno, puede ser, ¿no? o mundiales de los que vamos a hablar ahora, pero también vamos a mencionar un par de historias muy bonitas que sí que es cierto que podríamos decir que incluso han salvado vidas o han llevado a que un país se Puede desarrollar. se establezca como neutral en una guerra o incluso en una guerra civil, pues se frene. Todo lo que trasciende. Bueno, sí. Vamos a empezar con el Mundial de Argentina en 1978, ¿vale? Para que os pongáis en contexto, Argentina en esa época, justo 2 años antes, sufrió un golpe de estado por el que pasó a ser el dictador Jorge Rafael Videla, que impuso, bueno, como todas las dictaduras, por desgracia, una serie de castigos a la población que había sido opositora a él, a nivel de, pues eso, torturas o violación de lo que son los derechos humanos, ¿no? Entonces, como idea, hicieron un lavado de cara para el país y para su dictadura y se postularon para el Mundial del 78. Uh-huh. Cuando se concedió esa sede, Argentina empezó a trabajar la maquinaria para intentar colocar el país en la mejor imagen posible y llegar lo más lejos posible de la clasificatoria. Bueno, eso al final, cuando te dan un mundial, lo hacen prácticamente todos los países. Exacto. Actualmente. Sí, es cierto. Lo que quizá no hacen todos los países es lo que se rumorea que pasó entre el partido de clasificatoria de Argentina-Perú, en el que se dice que Argentina sobornó a Perú. ¿Cómo? En este momento, Argentina necesitaba ganar por al menos 4 goles a Perú, ¿vale? Para clasificar a lo que es la final. Argentina ganó 6-0. ¿Pero qué dinámica llevaba? Bueno, ganó el Mundial. Vale. Bueno, entonces era una selección potente. Era una selección potente. Perú quizá no estaba en su mejor momento a nivel de selección, pero sí que es cierto que se rumorea que Argentina pactó con el gobierno peruano y a cambio envió cargamentos de trigo y dinero por ese favor. Eso ya trasciende a lo político, a lo estatal, ¿eh? Hemos dicho que era un punto negativo y lo peor de todo en este sentido es que mientras Argentina celebraba, bueno, la población celebraba el título mundial, a pocas manzanas o calles de lo que es el estadio, en la Escuela de Mecánica de la Armada había prisioneros políticos siendo torturados. Algunos sobrevivientes sí que relatan que desde las celdas de esa prisión improvisada se podría oír los cánticos de los hinchas o de los ciudadanos que estaban celebrando la victoria. Entonces nos deja un sabor un poquito las dos amargo. caras, ¿no? De lo que ves, de lo que te enseñan así y luego lo que está por detrás. Exactamente. A ver, ha habido jugadores como Jorge Valdano que años después de lo que fue el Mundial reconocieron... ¿Qué comentan? Reconocen que fue una estrategia de lavado de imagen tremenda. Sí que es cierto que, oye, mira, Argentina tiene una estrella más. Ganaron el Mundial. Por un poco de trigo, ¿eh? Puede ser que fuera por un poco de trigo o que fuera una invención de los peruanos para no quedar mal por... A día de hoy no se sabe, ¿verdad? No hay nada demostrado ni nada, jamás se sabrá, parece ser. Ni se va a saber. Pero sí que es cierto que, bueno, si eres un dictador y te llevas la final de... O sea, perdón, lo que es el Mundial a tu país y encima lo gana tu país, a nivel de población... No, que has pasado de ganarlo a no haber podido ni ir. Entonces, pues me estás diciendo que... No, o sea, ese Mundial es el que luego ganó Argentina. Ah, claro, vale, ya claro, sé claro, cuál claro. Vale. A lo que sí. me refiero es a que fue
pues eso, para lo que era la dictadura, una dictadura siempre está vista con malos ojos de entrada, ¿no? Ujú. Entonces fue un lavado de imagen muy heavy que incluso podríamos decir que casi salió bien, porque ganas el mundial, llegas a la final, haces que a nivel internacional se te reconozca lo que es tu gobierno o tu dictadura como algo que, bueno, Sí, que luego- porque claro, si van todos los dirigentes de los países, o sea, al mundial van los presidentes también. Ya. Cuando una selección gana un mundial siempre tienen buena consideración, estos que buenos son, Luego la UEFA le te fichan lleva los por mejores ahí. clubes, Sí. al final todo Sí, eso no, y a genera. nivel internacional, pues a lo mejor viene el presidente de Francia y tú como eres el presidente del país en ese momento o el que gobierna en el país, pues te da la mano y a nivel de prensa pues ya quedas que te cagas, ¿sabes? Porque tienen que pasar todos por ahí. Sí. ¿Me entiendes? Otro de los ejemplos que, bueno, es muchísimo más reciente y data del Mundial de 2022, o sea, el último que hemos Muy vivido, cercano. es el de Qatar. Sí que es cierto que aquí, hombre, la cosa no es lo mismo, porque no estamos hablando de que haya torturas de por medio ni nada por el estilo, pero es cierto que es un país muy chiquitito que hasta hace no relativamente mucho, antes de que se descubriera el petróleo, estoy hablando, no tenía un peso a nivel internacional muy heavy, pero con el petróleo y el gas que se extrae de ahí, consiguieron una cantidad de dinero descomunal, ¿no? Lo que les faltaba era esa aceptación internacional o ese... Estar en el foco. Exacto, a lo mejor como sus vecinos de Arabia Saudita, Ujú. que sí tenían muchas más relaciones internacionales, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues consiguieron ser la sede para el Mundial de 2022, no sin polémica de por medio, evidentemente, ahora hablaremos de ello, y se podría considerar que, bueno, aparte de, evidentemente, por supuesto, vamos a dar por hecho que hay una serie de personas que hicieron eso con buena fe y lo que querían era que el país avanzara en un Reconocimiento mundial. Sí, exacto. A nivel internacional, pues fuera más reconocido, que viniera gente de fuera, que vieran sus costumbres, que entendieran que Qatar pues no es un desierto en medio de la nada. Sí. No, de hecho está muy desarrollado. Exacto. A lo que me refiero es que a pesar de todo este positivismo, también hubo un lavado de cara o sport washing, que es el concepto que se denomina para aquellas actuaciones que van vinculadas al fútbol, como comentamos, pero que tienen como objetivo quedarte un poquito bien a nivel de panorama internacional, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues aparte del tema de cómo la cultura puede tratar a las mujeres o al colectivo LGTBI, El tema de los estadios. el ¿no? tema de los estadios, la mega inversión millonaria que se hizo, por lo que hemos visto, Qatar invirtió más de 220.000 millones. Madre mía, Vaya qué barbaridad. locura. Dijimos hace un par de podcasts o en el anterior que el Barça iba a invertir 1.800 Ujú. en el Spotify Camp Nou. Camp Nou. O sea que 220.000 millones Sí que es verdad que es un dineral, ¿eh? Una barbaridad. hicieron como 10 Claro, o 12 estadios prácticamente porque... todos los estadios eran nuevos. Pero sí que es verdad que por mucho que los estadios sean la hostia, es una cantidad de dinero indecente. ¿Eh? Sí, además de esa, sí que es cierto que el decirle a la FIFA, oye, voy a invertir todo este dineral, ten en cuenta, joder, que mi candidatura va a ser potente. O sea, Sí, la vale. gente va a ir a unos estadios que van a ser la hostia, ¿no? Mm. También hay que mencionar que hay una cercanía entre la FIFA y beIN Sport, que es la empresa estatal, o sea, del Estado de Qatar, que se encarga de lo que es regular un poco a nivel deportivo la contratación de derechos televisivos, como por ejemplo los que tienen lugar con beIN Media Group, que sería como una pequeña división. O sea, si nos imaginamos como beIN Sport, Ujú. un conglomerado, dentro de ese conglomerado está beIN Media Group, que es el que se encarga de los derechos televisivos, Sí. que tiene como presidente a Al-Khalefi, que es el mismo que el del PSG, Vaya. y que tienen los derechos de la Liga, de la Premier, de la Ligue 1, de la Champions League, de la Serie A, de la Copa del Mundo de FIFA Vamos, de todo. y de la lo Copa tocho. Libertadores. Entonces, claro, cuando ver. tienes ese peso a la hora de negociar, también es más fácil quizá Que te te concedan lo que estás pidiendo, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que el Mundial estuvo muy guay, fue una pasada a nivel de espectáculo, la inversión que se hizo era increíble, los estadios también estaban muy bien. Hay que recordar que se jugó un Mundial
en Navidades Exacto. por las temperaturas que había y aún así llevaron equipos de aire acondicionado para que los jugadores pudiesen estar Sí. jugando a una temperatura decente. Es una barbaridad. O sea, se planteó muy bien a nivel de Organización. Sí, de organización y sobre todo de hospitality, ¿no? Hacia los clubes y hacia la afición. Pero, bueno, aquí os dejo la pregunta de, no sé qué opináis vosotros, de si realmente se lavó un poco la imagen, si creéis que iba por ahí el tiro, iba no vinculado al fútbol o a la pasión por el fútbol, sino más a lavar la imagen y el posicionarse internacionalmente. A ver, en mi opinión, está claro que el fútbol en estos temas yo creo que pasa un poquito a un segundo plano. Evidentemente tuvo que haber más temas. Yeah. Y, bueno, esa es mi opinión, por lo menos, ¿no? Pienso que la candidatura era tan potente que todo lo que podían ofrecer, a lo mejor no te lo puede ofrecer otro país en ese momento. Y al fin y al cabo, esto es un negocio. Lo dijimos también hace un par de podcasts. Tienen que mirar también por la viabilidad económica, maximizar ingresos, beneficios, que puede ser más llamativo. Y en ese momento, si Qatar era la mejor propuesta, ya sea por la inversión que se hacía, pues evidentemente toca un poquito. Y el factor fútbol, muy guay, sí, jugaremos el mundial, pero vamos a jugar en donde mejor pasta cojamos. Sí, al final el fútbol, todos sabemos que trasciende muchísimo más de lo que es el propio deporte y políticamente más. Todo lo que atrae, todo lo que hay alrededor es muy llamativo para los países o para los políticos o para los que gobiernen, y obviamente Qatar necesitaba ese impulso y vio una oportunidad tremenda y dijo, hay que apostar fuerte por esto y hay que llevárselo sí o sí. Exactamente. Se lo llevó, no sé si de forma lícita o no, Pero se lo llevó. pero se lo llevó, ha conseguido lo que quería, fue un mundial increíble, coronación de Messi, bueno, pues todo lo que ya vimos hace 2-3 años, y básicamente fue eso, en mi opinión. A ver, bueno, yo creo que aquí también hay que dejarle un punto de opinión a la audiencia, que nos digan ellos qué opinan al respecto del tema, porque es complejo. Y no se sabrá nunca la verdad, esto es como lo de antes. Es muy subjetivo también. Bueno, son puntos negativos, hemos hablado de sombras, ahora toca hablar de luces, menos mal, porque si no iban a ser todo malas noticias. Vamos a hablar de un tema que vosotros ya conocéis, que es el de el ping pong o el fútbol ping pong entre Estados Unidos y China. Irán. Irán. Es un concepto que viene un poquito cogido con pinzas porque se ha reutilizado de cuando Estados Unidos tuvo una crisis bastante heavy con China, pero se ambienta en 1998 cuando en el Mundial de Francia, cuando en el Mundial de Francia Irán y Estados Unidos se encontraron en la clasificatoria y tuvieron que jugar un partido, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que entender para saber por qué había esta tensión política? Que era lo que quería decir. En 1979 hubo una crisis de rehenes en la embajada estadounidense de Teherán, lo que se tradujo en que Estados Unidos pasara a congelar Irán internacionalmente, o sea, a darle totalmente de lado, y claro, con el peso que tienen los americanos dentro del panorama internacional, era o estás con ellos o estás conmigo. Todo el mundo le sigue, prácticamente. Todo el mundo le sigue, Irán pasa a un segundo plano absoluto. Irán veía, o sea, la población iraní veía a Estados Unidos como un enemigo, un país que lo único que estaba haciendo era machacarlos Presionar. públicamente, ¿no? Y no había comunicación oficial entre ninguno de los dos países. ¿Qué es lo que pasa? Por casualidades del destino o porque el fútbol es así, se encuentran en el Mundial del 98 de Francia, Irán como país visitante y Estados Unidos como local, entre comillas, ¿no? Sí. Entonces, según lo que es el protocolo, el país visitante debería ir a dar la mano o saludar al local, o sea, el gobierno iraní debería haber ido a saludar al estadounidense. Eso es. Como consecuencia de ese congelamiento de las relaciones y para no parecer débiles, no lo hicieron, lo cual les dejaba en muy mal lugar. Pero, en contraposición de lo que tomó en cuenta el gobierno, los jugadores iraníes regalaron a cada uno de los americanos un ramo de flores blancas en símbolo de paz o de buena fe, y además Irán ganó a Estados Unidos 2-1. Cada uno tuvo su porte buena, por así decirlo, ¿no? Unas flores. En el primer partido que ganaba Irán
a nivel En un mundial, ¿no? de mundiales. Ya ves. Entonces, bueno, Fútbol, aquí nos los deja caprichos una... del fútbol, ¿eh? Sí, porque nos deja una narrativa muy bonita. Al final fueron los propios jugadores de la selección iraní los que tomaron ese primer paso oye, vamos a llevarnos bien Un porque acto de buena fe. nosotros no somos nadie a Nosotros nivel estamos diplomático, jugando al solo estamos fútbol. jugando... Exacto. Y luego se tomaron una foto los dos equipos juntos, que era algo que por protocolo no era obligatorio y que sí se hizo. Como consecuencia de este acto, desde Estados Unidos hubo un muy buen recibimiento hacia la población o hacia el equipo, la selección iraní, olvidándonos de lo que son los políticos, ¿no? Y desde Irán, como se vio con la foto, se ganó y encima los americanos reaccionaron bien a este gesto, también se suavizó mucho esa imagen que tenían de los yanquis como que eran Satanás, ¿vale? Entonces, Fue un win-win. fue un win-win y sí que es cierto que quizá no fue el motivo por el que se mejoraran las relaciones internacionales de forma directa, pero ayudó Un mucho condicionante. a ello. Un Exactamente. condicionante seguro. Al final, si la población lo ve bien, tú ya, como político, tienes que ceder a lo que dice el pueblo. Por eso estás ahí, ¿no? Sí, al fin y al cabo esto es como un poco la filosofía que tienen las guerras, ¿no? Sí. Los que están en guerra pues serán los dos jefes de Estado o de lo que tú quieras, Que luego, pero sí. luego los soldados están ahí porque se los mandan, entonces yo ¿por qué coño tengo que estar peleado si no quiero estar peleado? Pues yo creo que se pensó así en su momento y los jugadores dijeron, pues oye, Tenemos el poder de poder hacerlo y vamos a hacerlo, si es que no hay más. Sí, al final el deporte en este caso pues pasó a ser un puente de resolución en un conflicto internacional que podía haber acabado muy mal, la verdad. no, pues Sí, está tanto. muy bien, la Porque verdad. si en vez de Irán es Irak, quiere decir, si lo de Irán o lo de Irak pasa con lo de Irán, son dos guerras. Y ya... Complicado. Sí. Dos guerras, dos frentes. No. Otro de los casos muy bonitos que quería mencionaros es el de Nelson Mandela cuando usó la Copa África de Naciones en el 96 para unir Sudáfrica después del apartheid. El apartheid era el movimiento que hubo lo diré bien, entre el 1948 y 1994, en el que la población estaba segregada en función de su raza. Eso quiere decir que los jugadores blancos jugaban en equipos de blancos y los jugadores negros jugaban en equipos de gente negra. Claro, si nos paramos a pensarlo un segundo, Sudáfrica tiene un porcentaje de población negra muy elevado que fue discriminado por su color de piel y en ese momento o durante ese periodo de tiempo podríamos decir que la parte de población blanca contó con una serie de privilegios que quizá, o más que, bueno, aparte de privilegios, sino unas mejores condiciones de vida. Dentro de lo que era el mismo país había una desigualdad muy importante o una dejadez de la parte de la población que no compartía ese mismo color de piel o esa misma cultura. Y fue en el 96, 2 años después del apartheid, o sea, de la finalización del apartheid, y cuando Mandela ya había salido de prisión, porque recordemos que este hombre estuvo en la cárcel por dar ideas de, oye, vamos a llevarnos todos bien y vamos a ser un país unido, ¿no? Fíjate por lo que te meten en la cárcel. ¿El qué, perdón? Que fíjate por lo que te meten en la cárcel por Bueno, ser claro, un poquito es pacífico. es lo que hemos comentado también con Argentina, ¿no? Cuando le Sí. llevas la contraria al que manda y el que manda tiene todo el poder, te la estás jugando a que a lo mejor acabes un poquito Jodido. mal. Entonces, bueno, gracias a este movimiento, lo que hicieron fue, primero, posicionar Sudáfrica a nivel internacional de nuevo. Fue una estrategia de marketing brutal de este hombre, porque claro, él asistió a todos los partidos. Posicionó a Sudáfrica, que era un país que, claro, hasta entonces Muy las dividido. relaciones internacionales se habían centrado prácticamente en la parte más tirando hacia los blancos, que eran los que podían tener Sí. más poder y más relaciones, sobre todo con países anglosajones, porque no olvidemos que Sudáfrica fue una colonia de Inglaterra. Por lo tanto, las relaciones con Inglaterra la tenía la parte blanca, que también era la que tenía la mayor concentración del poder. Eso se acabó. Mandela unificó el país. Jugaron la Copa África por primera vez en mucho tiempo, porque claro, al hacer esta división de razas, Sí, no podían. fueron sancionados sin participar en ella. Y bueno, es una historia muy bonita. Sí que es verdad que
Esto luego lo repitió con el Mundial de Rugby también para unificar más a la gente, que es uno de los deportes que más se juega en Sí, Sudáfrica. luego funciona. claro. Pero gracias a ello, jugadores blancos y jugadores negros pudieron comenzar a jugar juntos. Se cambió esa imagen a nivel internacional de país muy racista, en Ujú. ese caso, y luego también dio lugar, o ese lavado de imagen del 96, si os paráis a pensarlo, hizo que 14 años después ayudara a que Sudáfrica fuera la sede del Mundial del 2010. Y que a su vez España... Bueno, pudiera 14, ganar. Sí. 24, ¿no? No, 14. No, Porque 14, del cierto, sí, sí. 96, 4 Sí, al- sí, cierto, cierto. Entonces, bueno, yo quería traer estos Sí, sí. dos... No, oye, está bien. Totalmente, al final. Se puede ver las dos caras, ¿no? De... Claro, como uniéndonos podemos hacerlo o lo bueno o lo malo, tal cual. En este caso, nosotros, bueno, evidentemente apoyamos más lo bueno que lo malo, por supuesto, pero además queríamos traeros algo diferente, algo de todo lo que hemos hablado y la Ay. política que, joder, parece que no, pero no veas cómo influye, ¿eh? No, y hay que enseñar siempre tanto lo bueno como lo malo. Dices tú que preferimos lo bueno, evidentemente. Pero existe lo malo, por Pero desgracia. existe Exacto. y hay que comentarlo también para que sea algo que evitemos hacer en futuras ocasiones. Me parece muy interesante los temas que has tocado. Yo personalmente, el que yo sabía era otro. Ah, ¿no era el de Irán? No, de hecho el de ping pong es porque viene de una situación en la que se enfrentaron, pero en una competición de ping pong. ¿En serio? Pero Sí. eso fue China y Estados Unidos. Exacto. Ah, vale. Por eso te he dicho China. El de Irán no lo conocía, tío. Está también muy interesante. Además, es muy parecido y es justamente eso, el deporte que a veces tiene las casualidades que te junta, estabas enfrentado y te obliga a volver a retomar contacto y al final puede a lo mejor solucionarse sin ir a más.